Bueno, buenos días a todos. Fue mucha la presentación, va a generar demasiada expectativa. Ahí vamos. Bueno, la idea hoy es hablarles un poco del marco regulatorio al momento del abastecimiento de excipientes, pero antes de comenzar con lo que tiene que ver con un tema tan duro, tan estricto como es la regulación, como es la legislación, a mí me parece importante agarrarme de algo que dijo Adrián cuando mencionaba al paciente y entender que nosotros trabajamos en salud, sea cual sea nuestro lugar, sea el lugar de compradores, de vendedores, desde un depósito, desde la recepción de un pedido. Es muy importante nuestra labor porque nuestro propósito tiene que ser y nunca dejar de ser el paciente. Cada decisión que nosotros tomamos, cada actividad que tenemos, hasta en esos momentos en que uno empieza a trabajar un poco en piloto automático, tener en cuenta eso de que de nuestras decisiones muchas veces va a comenzar una cadena de sucesos que van a terminar en un medicamento. Cuando ya pasemos a ese producto terminado y a un medicamento que va a llegar a un paciente, entendiendo como paciente un ser querido, un amigo, un familiar, nosotros mismos. Entonces, entendiendo la importancia de nuestra labor en el día a día. Dicho esto, que me parecía importante para situarnos todos en un mismo lugar y bajo un mismo pensamiento, hablemos un poco de la regulación. Cuando hablamos de la regulación tenemos dos opciones. Ponernos desde un lugar amigable con la legislación, un lugar donde todo lo que la autoridad sanitaria va emitiendo nos pueda servir y lo podamos hacer parte de nuestra labor, o ponernos del otro lado del mostrador y creer que solamente entorpece nuestra actividad diaria. Yo creo que es conveniente ponernos del primer lugar, de ponernos un poco amigos y un poco de la mano de la regulación e ir captando que hay cantidad de cosas que nos van finalmente a agilizar nuestra labor y a darnos la seguridad de lo que estamos haciendo. Para llegar siempre a ese propósito final, voy a ser bastante repetitiva con esto y con algunos conceptos que me parece importante marcar. A ese propósito que va a ser el paciente. Bien, hay algunas definiciones que quiero que se tengan en claro para no cometer errores que muchas veces las cometemos sin querer en la diaria. La legislación farmacéutica habla de materia prima. La materia prima van a ser aquellas sustancias activas o inactivas que se utilicen en una formulación. Y dentro de la materia prima vamos a tener los APIs, aquellas sustancias que van a dar la acción terapéutica, y los excipientes. Las chicas después van a hablar de la parte técnica, van a hablar de clasificaciones. A mí me interesa, en esta parte más regulatoria quizás, que se tenga en cuenta que un excipiente es un componente fundamental en la formulación. Su calidad, la trazabilidad de su documentación, un montón de conceptos de los que vamos a estar hablando son sumamente importantes. Y es por eso que la normativa habla de ciertas claves que tenemos que tener en cuenta para el momento de su compra, el momento de su utilización. Primero, contar con certificados de análisis, con el COA. Algo que es sumamente importante es tener en cuenta que nuestra primera aproximación con lo que vayamos a comprar, con aquel producto del que nos vamos a abastecer, va a ser la documentación. El que yo tenga documentación fiable va a ser mi primer garantía de que aquello que estoy adquiriendo es realmente lo que quiero y necesito adquirir. Trazabilidad desde el proveedor hasta el producto terminado, empezando con la trazabilidad en la documentación, el que yo pueda rastrear que la documentación de la que me estoy haciendo sea documentación realmente fiable. Después, almacenarse bajo condiciones controladas de temperatura y humedad. Es el fabricante quien nos va a establecer las especificaciones que quiere tener cada uno de los productos y es necesario que esas especificaciones se cumplan a lo largo de la cadena de suministro. Cuando hablamos de un excipiente o cuando comenzamos a hablar después de un producto terminado hasta llegar al paciente. Y después algo sumamente importante que van a ser todas aquellas acciones que se van dando dentro de lo que es el laboratorio en sí. Desde el laboratorio, la distribuidora antes y el fabricante antes. La recepción, el almacenamiento, cada uno de aquellos estadios por los que va pasando el producto tiene que estar supervisado por profesional idóneo. Y acá va a empezar a jugar un papel clave el farmacéutico en cada uno de esos estadios. Me parece importante tener en cuenta estos tres fundamentos para garantizar la calidad. Primero, seleccionar proveedores, teniendo en cuenta que podemos hablar de proveedores habilitados y de proveedores que no lo estén. Más adelante en la charla iremos viendo algunos puntos específicos a cumplir. Control de calidad, pero el control de calidad anterior a encontrarnos con el producto. El control de calidad en la documentación. Tenemos que estar seguros de que la documentación que estamos teniendo es fiable.
Y el almacenamiento controlado, hablar de depósitos habilitados. Si yo ya estoy partiendo de un depósito que está habilitado por la autoridad sanitaria, tengo por lo menos ya la seguridad de que está cumpliendo con las condiciones que la norma al momento de la habilitación estaba pidiendo. Después, nuestra responsabilidad, el seguir y el monitorear que todo eso continúe en el tiempo. ¿Qué pasa si nos encontramos con proveedores no habilitados? Por empezar, estamos parados en un riesgo. Y acá otra vez, las dos caras de la moneda. El vivir en un riesgo permanente, en un proveedor que no va a contar seguramente con un farmacéutico a cargo, que más allá de ser quien cumpla con un requisito legal, va a ser también quien empiece a diseñar los procedimientos internos de cada compañía. Y diseñar los procedimientos no debería verse, a esto vuelvo cuando les decía el amigarnos un poco y el que sean situaciones que nos agilicen un poco nuestra labor diaria. El procedimentar situaciones en nuestra empresa, sea el lugar que sea, nos va a permitir tener registros, tener alertas de vencimientos, de habilitaciones, de certificaciones. Nos va a permitir tener prolija nuestra actividad, lo cual ya va a ser un punto sumamente importante cuando nosotros querramos avanzar en lo que es el ir pasando de sector en sector y de ir utilizando controles de calidad posteriores. Documentación adulterada o falsa. Suena como algo duro hasta de decir, pero si estamos partiendo de un proveedor no habilitado, ¿por qué debería yo confiar en que la documentación que me está ofreciendo es legítima? La duda por lo menos la tengo y la elección de trabajar en un riesgo permanente también la tengo. Dicho todo esto, ¿va a ser seguro comprarle a distribuidores? ¿Es seguro para mí, para mi labor, comprarle a un distribuidor que termina siendo un intermediario y demás? Sí, es seguro siempre y cuando yo me aleje de ese lugar de riesgo. Siempre y cuando yo esté hablando en un primer momento de cumplir con certificaciones ANMAT, de cumplir con todo lo que la norma va exigiendo día tras día, ya sea desde esa primera habilitación, desde ese primer contacto, a lo que va pasando a lo largo del tiempo. Dirección farmacéutica. Tener en cuenta que el farmacéutico, desde un proveedor, va a ser el nexo, por un lado, de cualquier asunto técnico o regulatorio que pueda necesitar el fabricante. Va a ser quien va a poder exigir al fabricante, quien va a poder tener la claridad o ser el nexo de lo que ustedes también van a necesitar y necesitamos nosotros pedirle al fabricante. Utilicémonos como una alianza estratégica en esta tríada que tenemos entre el fabricante, el distribuidor y el laboratorio. Me parece a mí interesante tener en cuenta acá que si nosotros trabajamos de una manera conjunta, todos los días intentando elevarnos la vara un poquito más, vamos a generar estándares de calidad cada vez más altos. Documentación complementaria, lo que les decía, de la trazabilidad y tener certificaciones vigentes. Por eso, me parece que tenemos que tener todos como una responsabilidad adicional a nuestro trabajo, esto, el exigirle al actor anterior de la cadena sanitaria, exigirle. Nosotros como distribuidores, exigirle al fabricante la habilitación, la renovación, el estar detrás de esas cosas y ustedes a nosotros. Porque esa va a ser la manera de que todos trabajemos con estándares de calidad cada día un poco más altos. ¿Qué pasa con la responsabilidad de los distribuidores? Un poco lo que les decía recién. Tenemos las mismas responsabilidades. Verificar al proveedor, primero desde lo documental, después con las auditorías. A nadie le gusta recibir una auditoría, vamos a ser honestos, pero sí tenemos que ser conscientes de que las auditorías deberían dejarnos más cosas buenas que malas. Adrián mencionaba recién las no conformidades, y uno muchas veces le tiene temor a las no conformidades, siempre y cuando uno las vea con el miedo a lo que tengo que esconder si me auditan. Ahora, si uno se para en un lugar de decir que una no conformidad me va a ayudar a crecer, si una mirada externa me va a ayudar a crecer, si esa auditoría, esa visita, detectó un error aleatorio y que permitió que no se volviese un error sistemático o un error que hoy es algo chiquito y mañana puede generar algo más grave, termina siendo sumamente beneficiosa. Y asegurar el control del almacenamiento y la trazabilidad, que es lo que les vengo mencionando y que tiene mucho que ver también con estos puntos a tener en cuenta a lo largo de una auditoría. Cuando hablo de auditorías, no hablo simplemente de auditorías presenciales. Muchas veces es difícil, para nosotros es difícil auditar a nuestro fabricante presencialmente. Y lo mismo para ustedes, por la labor diaria, por la logística, por todo lo que eso implica. Lo que no quita es que podamos tener un feedback permanente de documentación, de dudas, y establecer también esas auditorías formales que, como les decía, nos van a ayudar a crecer. Muchas veces nos pasa
de recibir en Sutro muchos cuestionarios apuntados a fabricantes. Y acá me voy a meter en un lío porque después los vamos a recibir nosotros. Pero sería bueno y sería muy bueno para nosotros en realidad el que cuando ustedes dan estos cuestionarios para fabricantes pidiendo especificaciones y habilitaciones y demás, también las hagan extensivas para nosotros. Porque primero va a ser una forma de nosotros ir teniendo un bagaje permanentemente actualizado de lo que vamos teniendo. También que ustedes nos puedan marcar cosas que no estamos teniendo o que las podríamos hacer desde otra manera. Ustedes y nosotros vamos a tener miradas distintas seguramente y todo va a ser enriquecedor. Palabra complicada en la que me metí. Por eso, para tenerlo en cuenta, sí quiero como mencionar algunas cosas que tenemos que tener en cuenta y que son necesarias. Cosas que no podemos no tener, que no podemos recibir una auditoría o una inspección de la autoridad regulatoria y no contar con esto si la autoridad regulatoria lo pide. Pero me parece que, como les decía al principio, si nos familiarizamos un poco más con el marco regulatorio y no deja de ser un papelito que nos pedimos entre las partes y uy, que no se me venza y uy, que no me lo encuentren vencido, y empezamos a entender el porqué de eso, es más fácil tener presente y tener claro la necesidad de pedirlo. Al fabricante, por supuesto, los COAS, la licencia de manufactura, manuales de calidad, tener un sistema de gestión de calidad, también es una forma de agilizar los procesos, también es una forma de que las cosas empiecen a fluir de una manera más sencilla y más dinámica. Cuestionarios de evaluación de proveedores, esto es un poco lo que les decía recién, un apartado hacia nosotros también, formamos parte de esta cadena, formamos parte de esto y también estamos dispuestos a escuchar lo que ustedes nos digan, lo que ustedes nos mencionen y lo que ustedes consideren que es una necesidad para su empresa. Y después cosas ya más técnicas, sólidos totales disueltos, hojas de seguridad, declaraciones de TCE y BSE, que es una declaración sumamente importante que tiene que ver con todo lo relacionado a la vaca loca, con todo lo que está relacionado a la encefalopatía espongiforme transmisible o bovina, que es una declaración que nos da como consumidores una gran tranquilidad, el que esta declaración exista. Alergenos, nitrosaminas, que va a ser un tema que Natalia va a abordar y que es sumamente importante y que es un tema del que no se está hablando tanto como debería. A nivel distribuidor, otro tema sumamente importante y acá es donde digo que para nosotros, el que ustedes nos lo pidan y el que ustedes estén permanentemente con los ojos en nosotros, también nos ayuda. Habilitaciones del Ministerio de Salud, tanto de Nación como de provincia. Nosotros tenemos sede en Capital y tenemos sede en provincias de almacenamiento. Habilitaciones ANMAT, manuales de calidad, cuestionarios, dispone de dirección técnica. Todos estos son documentos importantísimos a tener en cuenta. Y dejo para el final la inscripción en la Dirección de Vigilancia de Sustancias Sujetas a Control Especial. Dentro de esta Dirección de Vigilancia se encuentran tanto los psicotrópicos, los estupefacientes, los precursores químicos, que quizás es un tema en el que hoy no nos vamos a meter tanto, pero sí las sustancias de corte. Como ustedes saben, la Dirección de Vigilancia tiene por objetivo estar vigilando precisamente estas sustancias que son bastante proclives a utilizarse en el uso ilegal. En realidad, la Dirección de Vigilancia nació en el 2015, años después del todo el tema de efedrina, donde fue necesario empezar a controlar de otra manera toda la parte de narcotráfico, toda la parte ilegal, y se fue empoderando con los años, enmarcando estas tres sustancias como las más importantes a controlar. La Dirección de Vigilancia también depende de ANMAT, depende del INAME. En estas tres sustancias, psicotrópicos y estupefacientes, que va a incluir los principios activos que actúan a nivel del sistema nervioso central, los precursores, que más allá de que no va a ser un tema al que hoy nos vamos a meter, también son utilizados para generar estupefacientes ilegales, ácido clorhídrico, acetona, y una muy importante, que es la sustancia de corte. El término corte implica estirar el producto para lograr mayor cantidad de producto, pero de menor calidad. Cuando nos pedimos estos certificados, la realidad es que no es pedirnos el certificado porque se me vence en un año y listo. Es entender la importancia que tiene tener ese certificado y el que la autoridad sanitaria año tras año me habilite a poder seguir comercializando, fraccionando o manejando este tipo de sustancias. Para poder hacer esto, cumplimos tres requisitos importantísimos, ustedes y nosotros. El primero, estar inscriptos dentro de la Dirección de Vigilancia, tener esta renovación anual que les mencionaba.
tener un control de stock permanente y en cualquier momento que la autoridad sanitaria lo requiera, poder informar la distribución primaria que tuvimos. Y el tercero, trimestralmente, informar también a la autoridad sanitaria los ingresos y egresos que hemos tenido de estas sustancias. Por eso la importancia, no es solamente tengo archivado el certificado de tal y me quedo tranquila. Es importante tenerlo, es importante hacer un seguimiento. Vuelvo mucho a estos términos que me parecen importantes. No es solamente pido el certificado, es también monitoreo que el año siguiente lo tenga. Voy haciendo un seguimiento de ellos, voy haciendo un seguimiento de la documentación que tienen. Corremos riesgos si la comercialización no es la adecuada. Hasta acá hablamos un poco de lo ideal, de lo que deberíamos hacer. Pero también parémonos un poquito en la parte donde empiezo a no cumplir. ¿Qué riesgos tengo? ¿Sanitarios? Legales, regulatorios. Creo que todos vamos a coincidir en que el mayor riesgo va a ser el sanitario por la implicancia que esto tiene en el paciente. Pero tener un riesgo legal, un riesgo regulatorio, tampoco tendría mucho sentido, ni desde lo personal ni para nuestra empresa. Sanitario, tener medicamentos ineficaces o peligrosos. Igualmente importante que un medicamento finalmente sea un medicamento que genere reacciones adversas o que no genere efecto, igualmente importante. Tengamos en cuenta que muchos de los medicamentos que finalmente se terminan fabricando con estos excipientes o con APIs van a terminar en patologías que muchas veces ni siquiera salvan una vida, que simplemente lo que hacen es mejorar la calidad de vida. Es aquí nuestra importancia y nuestra responsabilidad desde el momento cero de estar recibiendo documentación. Legales, responsabilidad civil, responsabilidad penal y los regulatorios. La autoridad regulatoria siempre detrás nuestro. Incumplir las normativas ANMAT y todo lo que esto implica. Ustedes saben que las auditorías o inspecciones de ANMAT pueden ser avisadas o pueden ser no avisadas. De una u otra manera, el poder que la ley le da al ANMAT nos puede poner en cualquiera de estas situaciones que estoy segura que ninguno de nosotros quiere pasar. Primero, inhabilitarnos. ANMAT puede inhabilitar empresas hasta por 10 años, clausurar hasta por 180 días. Multas desde leves hasta multas altísimas, dependiendo de cuál sea la falta que ANMAT esté detectando. Y el decomiso. Creo que ninguno de nosotros quisiera tener ni un mínimo de responsabilidad al que a nuestras empresas le pase algo de esto. Por eso, como les digo, la necesidad de ir siempre estando atentos y con responsabilidad a nuestro trabajo. ¿Qué hacemos entonces? Me parece que lo ideal, sabiendo cuáles son los riesgos, es empezar a plantearnos estrategias para cumplirlo. Estas estrategias a mí me parece que son las más importantes. Seguramente cada uno desde su lugar va a poder tener estrategias más chiquitas, más aplicadas, más específicas, pero estas me parecen importantísimas. Primero, un sistema de gestión de calidad. Al igual que pasa con lo regulatorio, no ver la calidad como algo que se convierte en un obstáculo permanente, sino amigarlos y traerlos como un aliado estratégico, como algo que nos ayuda a que nuestro trabajo vaya fluyendo de mejor manera. Autoridad de proveedores, lo que hablábamos hace un ratito, de la manera que sea, de la manera que se pueda, de la manera que nuestra logística y nuestras tareas diarias lo permitan. Capacitar al personal. Cuanto más sabemos de un tema, más fácil es poder desarrollarlo. Pero no solamente yo como cabeza del sector de compras, yo como directora técnica, cuanto más gente dentro de la compañía y de los sectores empieza a tener noción de lo que estamos hablando, de la importancia de lo que estamos haciendo, más fácilmente podemos llegar a un buen puerto. Y el monitoreo continuo, lo mismo que les dije recién. No quedarme en pedir habilitación. Yo me aseguré de que estuviese habilitado, lo chequeé en la página de ANMAT y estaba. Esto es un trabajo de todos los días. Es un trabajo permanente y es un trabajo continuo y diario. Bien, acá la importancia de la dirección técnica. El director técnico, como les decía recién, no está simplemente cumpliendo un requisito legal. Sí, cumple un requisito legal. Ya tenemos un director técnico, tenemos una parte con la normativa ganada. Pero la idea es todo lo que puede aportar con una mirada diferente. Lo que puede aportar desde la recepción, desde el almacenamiento, desde el control de calidad o hasta de la disposición final. Y en la disposición final aparece este tema de las no conformidades que hablábamos recién. El que yo tenga algo que tenga que llegar a rechazarse o que por alguna razón no lo esté aceptando, no lo puede incorporar a mi compañía, también para el eslabón anterior de la cadena va a ser importante, porque va a ser algo donde vamos a poner todos los ojos y donde vamos a ver qué pasó, qué hicimos mal, qué pudimos haber hecho mejor. Por eso les digo que este feedback permanente que tengamos entre fabricante, distribuidor y laboratorio va a ser beneficioso para todas las partes.
Verificación de proveedores, a modo de resumen y para que nos quede en la mente. Aparece un nuevo proveedor. Recién decían, el precio es un tema sumamente importante, por supuesto, ¿cómo no va a hacerlo? Desde ya que lo es. El tema es, ¿qué hacemos predominar más? La calidad, pero mi superior me pide que compre barato. Bueno, vayamos por partes, quizás podemos cumplir con todo, quizás no, pero por lo menos no pararnos en ese lugar de riesgo del que hablamos recién. Aparece un nuevo proveedor, importantísimo saber la reputación, importantísimo verificar las credenciales, las habilitaciones, empezar a charlar. En esta industria nos conocemos todos, pero siempre aparecen actores nuevos, con lo cual me parece importante estar atentos a los nuevos que aparecen y cómo aparecen y de dónde vienen y qué tienen para ofrecerme. Y algo importante también, tengan en cuenta que un proveedor que no está habilitado muchas veces no puede garantizar que el abastecimiento que nos esté dando lo pueda sostener en el tiempo. Precisamente porque también está en un riesgo. Está en un riesgo de que la autoridad sanitaria intervenga y que ese abastecimiento se corte. Y he aquí otro problema, completamente operativo. No me abastece el procedimiento, se termina de complicar toda la parte productiva que tiene nuestra empresa. Entonces me parece que asumir un riesgo innecesariamente cuando lo pudimos haber frenado no tiene tanto sentido. Y lo último, el seguimiento continuo, algo de lo que fui bastante repetitiva a lo largo de la charla. Cadena sanitaria. Vuelvo a decir lo mismo. Intentemos que el marco regulatorio, que la legislación, sea el esqueleto de lo que empezamos a formar en nuestra empresa, teniendo siempre ese último propósito, el paciente como último propósito. Tenemos una gran responsabilidad y también, como dijo Adrián en un principio, tenemos un gran desafío. Entonces, hagámonos parte, porque desde el lugar que estamos es un lugar sumamente importante. Nuestra decisión es importante. Y lo último, para que quede como el riesgo bien claro, es no lleguemos a esto. Es un sinsentido llegar a una clausura, llegar a una acción legal y ni hablar generar daños en el paciente. De una u otra manera, nuestro trabajo va a tener una importancia superlativa. Y no perdamos de vista que somos eso, un pedacito más de la cadena de abastecimiento. Y si todos vamos haciendo bien nuestro trabajo, es mucho más difícil que aparezcan estos daños que nadie quisiese formar parte. Bueno, Sutro es una empresa que tiene 70 años, que siempre fue de la mano con la normativa y la idea es sobrecumplirla muchas veces. Por eso es que los invitamos a empezar a tener este feedback, a que ustedes nos exijan y nos empiecen a poner la vara más alta, de a poquito. Tampoco mañana nos llenen de mails que no vamos a poder con todo, pero de a poquito, vamos de a poquito. Y teniendo un compromiso que es la seguridad, la legalidad y la excelencia como el primer día. Qué bueno, espero no haber hablado muy rápido y no haberlos aburrido demasiado con el marco regulatorio. Quedo abierta a las preguntas que puedan llegar a tener. Y si no es hoy y es en otro momento, queda mi mail, queda mi teléfono para cualquier otra duda o consulta a las que yo los pueda ayudar. Muchas gracias, Lore. Un aplauso para Lore. Yo tengo una pregunta. En uno de los slides mostrabas la documentación que le tenés que pedir a un proveedor, sí, y a un fabricante. Un fabricante y un distribuidor. Sí. Ahora bien, si aparece un distribuidor nuevo o un fabricante nuevo, sí, y no tiene alguna de esas cosas, ¿me conviene seguir avanzando? Yo dudaría. Por lo menos dudaría. Bien. Y ante la duda, el riesgo, y ante el riesgo, ¿para qué meternos ahí, no? Gracias, Lore. Muy claro todo, ¿no? Muy claro, los aburrí. No, fantástico, Lore. Mil gracias, mil gracias, mil gracias.